Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy les voy a compartir un poco, tuve el privilegio de compartir con jóvenes acerca del primer fruto del Espíritu, que es el amor. ¿Y qué es el amor? Es una acción y un comportamiento que se manifiesta a través de 6 virtudes muy importantes. La primera es la paciencia, la humildad, el perdón, la lealtad, la bondad, la compasión. Y ahora me gustaría que entráramos luego a la parte bíblica. Vamos a ir a 1 de Juan 4:7, vamos a leer hasta el versículo 16, pero esto realmente quiero irlo englobando paso a pasito para que se entienda de la mejor manera. Ok, 4:7 al 8 son los primeros que vamos a leer. Dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué parte de estos dos versículos tan importantes podemos discernir? Vamos a verlo en la siguiente parte. Bueno, continuamos con los 4 pasos muy importantes de que puede discernir estos dos versículos. La primera es que el amor no es una emoción humana, es una manifestación humana. ¿Qué quiere decir con esto? No es como que yo diga yo amor, tu amor, el amor. Es cuando tú manifiestas. Por ende, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti y dejas que Dios, conoces a Dios de una manera más real, no un Dios lejano, Él te muestra su amor. Por eso podemos demostrar el amor a las otras personas. El segundo punto es que hay que saber que hemos sido creados a su imagen y semejanza de Dios, y eso refleja en nosotros nuestra naturaleza humana. Y el punto número 4 es que tenemos que saber que nuestra experiencia personal con Dios nos va a ayudar a que podamos amar a las demás personas, porque es muy bonito estar amando a todos los que te quieren, a todos los que les caes bien, pero ¿qué pasa cuando tienes que amar a tus enemigos? A la persona en el camión que te quitó el lugar, a la persona que iba de malas y que te tocó que estuviera contigo ese día en el trabajo. Nunca sabes cuántas circunstancias pueden suceder. Bueno, continúo. Hay que recordar que el amor debe ser algo constante. No es algo que un día te nazca y otro no, pero eso se va a relacionar mientras más nos enamoremos del Señor. Un poquito más adelante les voy a decir 5 tips de cómo enamorarnos más del Señor. Lo primero que tenemos que entender de todo esto es que la principal esencia de amor es que Dios, aunque no lo merecía, mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario. Y tenemos muy presente que la base de todo es porque Dios lo mandó. Esa es la principal cosa que nos tiene que quedar muy clara. Confesar con nuestra boca que el Señor es nuestro Salvador y nuestro Rey, y permanecer en Dios, y así Dios va a permanecer en nosotros. Me encantaría que cada uno regresara a ese momento en el que aceptó a Dios en su vida como Señor y Salvador. No solamente lo dijimos de dientes para afuera, sino que realmente hubo una convicción, el Espíritu Santo se movió en nosotros para que realmente lo aceptáramos a nuestra vida y muriéramos a nuestra vida pecaminosa. Y como se va a cortar, vamos por la siguiente parte. Bueno, continúa. Me encantaría que fuéramos a 1 de Juan 4:9 al 10, que dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el 10 dice: En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De ahí 2 partes muy claves que podemos discernir. La primera es que el amor de Dios no es una palabra, sino que es una acción. El accionar es cuando reflejamos el amor de Cristo, lo que Él ha hecho en nosotros, la parte donde nos ha moldeado, donde nos ha cambiado. Por ende podemos manifestarlo, se nota en nuestra cara. No es como que precisamente vayas y estés abrazando, besando a las personas. Sí, esa es una expresión del amor, pero hacer pequeños cambios, eso se va desde la casa. ¿De qué manera estamos amando a nuestros hermanos, a nuestros padres? Cuando nos piden hacer algo, lo estamos haciendo de manera amorosa, o lo estamos haciendo enojados o frustrados. Bueno, continúo. El versículo de que Dios se perfecciona en nuestra debilidad, si quieren buscarlo, está en 2 de Corintios 12:9. Volviendo a 1 de Juan 4:9-10 que estábamos leyendo, también podemos saber que el mayor ejemplo de amor tenemos es que Dios haya mandado a su Hijo unigénito. Es la mayor prueba de amor que tenemos. Siento que la parte del temor se puede malinterpretar muchas veces. En muchas ocasiones, cuando le decimos a alguien, es que tengo temor de Dios, piensan que tienes miedo. Pero el temor es la parte de la obediencia, es una manera de amar. El temor, cuando obedecemos a Dios, nos hace ya no querer seguir pecando, ¿saben? El reflejo del amor. En cada fibra de nuestra ser debe estar esa parte de amor. Si no vamos a decir algo de edificación hacia alguien, es mejor que nos quedemos callados. Ahora vamos a 1 de Juan 4:11, que dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y wow, este versículo en lo personal me confronta mucho, porque habla acerca de que Dios nos ha amado de tal manera. Y ya me va a cortar, vamos por la otra parte.
Bueno, ahora sí sigo. En 1 Juan 4:11 podemos entender que Dios nos ha amado de tal manera que debemos amar a nuestros hermanos. Sé que hay ciertos hermanos dentro de la congregación que a lo mejor no congeniamos, no compartimos ciertas ideas o pensamos de diferente manera, tienen diferentes caracteres, personalidades, pero Dios nos ha dicho que lo debemos amar. Y siento que siempre hay que buscarle esa cosa bonita que tenga el hermano. A lo mejor ese hermano es muy paciente, es muy bondadoso. Y algo que en lo personal a mí me ha funcionado mucho es que cuando quiero abrir mi boca y decir algo que no es de bendición, siempre me pongo a pensar y digo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Yo me imagino a Jesús cuando estaba siendo crucificado junto a esos dos rateros ahí en la cruz del Calvario. ¿Qué haría? ¿Él odiaba a esas personas? Claro que no odiaba a las personas que lo negaban, que le escupían, que lo maltrataban. Él amaba a todos. Entonces, el mayor ejemplo que debemos de seguir es Dios. En medio de esas dificultades, decirle a Dios que nos dé esa fortaleza y decir palabras de edificación. Bueno, continuamos. El amor fraternal que tienes hacia los demás, eso quiere decir y habla acerca de tu conexión con Dios. Mientras más cerca estemos de Dios, mientras más queramos estar cerca de su presencia, nos va a hacer que nos enamoremos más de Él. Me gustaría dejarles dos preguntas. ¿De qué manera amas a los demás? Y la segunda es, ¿estamos siendo realmente testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nosotros? Y vamos al siguiente versículo. 1 Juan 4, del 12 al 13, es donde vamos a leer. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En eso conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahí lo más hermoso que podemos discernir de este versículo, que me encantaría que nos quedara muy presente, es la parte de permanecer. Qué tan bello es esa promesa de parte de Dios, donde nos está diciendo que mientras nosotros seamos firmes y permanezcamos en Él, Él va a estar con nosotros. Vamos por la siguiente parte. Pero como ya me alargué un poquito, hay que saber que mientras amemos a los demás, eso quiere decir y habla estrechamente acerca de nuestra unión con Dios, que el Espíritu mora en nosotros. Siento que esa parte hay que ser de motivación. ¿Cómo vas a decir a los demás que amen si no empiezas por ti? Empiezas por tu casa. Sé motivación como esa nueva generación para motivar a los demás. Y vamos al último versículo para ya terminar este video de hoy. Vamos a 1 Juan 4, 14 al 16, que dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y permanece en Él y Él en Dios. Y el último dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Y como esto ya va a cortar, vamos por la última parte. Bueno, dos puntos muy importantes de esto que acabamos de leer. El primero es que tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. El otro es que es una gran muestra de fe en su amor y su poder redentor. Podemos ver esto tan maravilloso en este versículo. En el 16 me encanta porque dice que Dios es amor y permanecer en amor para permanecer en Él y Dios en ellos. ¿Se acuerdan? Les voy a dar rápidamente los 5 puntos muy importantes para enamorarnos más del Señor. El primero es fortalecer tu relación con Dios. ¿Cómo vas a hacer eso? Va al segundo punto, que es estudiar la palabra. Al estudiar la palabra, y eso va relacionado con la parte de meditar la palabra, tenemos que orar y una adoración constante en todo lugar y en todo momento. Y la última es la búsqueda de su voluntad. Y eso se relaciona que si no estamos leyendo la palabra, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? En lo personal, parte del amor a mí me confrontó mucho, y eso es lo que tenemos que seguir aplicando todos y cada uno de los días de nuestra vida, no cuando solamente queramos. Pero bueno, ya para finalizar les voy a dejar con 2 preguntas. La primera es: ¿cuánto tiempo le dedicas al día a la reflexión y a la meditación? Y la segunda es: ¿estamos guardando los mandamientos de Dios? Espero que esta palabra les haya hablado a su corazón, que seamos realmente ese testimonio de amor, de lo que Jesús ha hecho en nosotros, de esa renovación y esa transformación. Y si nos falta amor, decirle a Dios que nos ayude a amar al prójimo, así como Él es tan maravilloso y majestuoso que nos ama, que podamos ser así con los demás. Espero que esta palabra les haya hecho sentido. Dios los bendiga.